Bienvenidos a la semana número 8 de Por Amor de su Nombre. Esta semana estaremos estudiando dos nombres de Dios, Jehová Tsidkenu y Jehová Nisi. Y mi nombre es Janine Martínez y les voy a acompañar en estas semanas restantes de estudio. Y es un gozo poder estudiar el nombre de Jehová Tsidkenu primero y luego el nombre de Jehová Nisi durante el contenido de esta semana. Jehová Tsidkenu aparece en más de 116 veces en la Biblia, sobre todo más en el Antiguo Testamento, y significa el Señor es nuestra justicia. Y la justicia de Dios es un tema repetido a lo largo de toda la Escritura, y en el Nuevo Testamento Cristo es revelado como nuestra justicia. Él es el clímax de nuestra justicia y nuestra justificación. Y esto nos lleva a entender que el concepto de justicia en la Biblia no se refiere simplemente a la justicia humana que experimentamos o dejamos de experimentar en este lado de la eternidad. Es un concepto que está íntimamente relacionado al carácter y al estándar de Dios, al estándar que nosotros fallamos en llegar, que fallamos en obtener por nuestros propios méritos, pero que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, por sus méritos hemos recibido. A través de toda la Escritura vemos, por ejemplo, en Jeremías 33:16, en aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada: el Señor es nuestra justicia. El pueblo de Dios, la ciudad de Dios, que representa al pueblo de Dios, será llamada el Señor es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque desde el principio se sabía que el ser humano no iba a poder obtener por sí mismo su justicia, que tenía que Dios convertirse en nuestra justicia para nosotros poder establecer nuevamente una relación con Él y ser su pueblo y habitar con Él en plena comunión. ¿En qué se basaba la seguridad del pueblo de Dios entonces? Dependía de una justicia imputada. Imputada quiere decir que no era propia, intrínsecamente nuestra, obtenida por nuestros méritos. Era una justicia obtenida por Cristo que se nos atribuía a nosotros. Éramos declarados justos por los méritos de Cristo. El Señor está por encima de todo lo que existe y en la Biblia es representado de muchas maneras y una de ellas es nuestra justicia. Y cuando vemos en la tierra, todos nosotros nos sentimos indignados ante la injusticia que experimentamos en la tierra. Sin embargo, nosotros tendemos, como seres humanos imperfectos y falibles, tendemos a poner nuestro propio estándar de justicia. Por ejemplo, si alguien nos ofende, nosotros podemos tomar esa ofensa muy seriamente. Esa ofensa hecha contra nosotros. Sin embargo, si nosotros somos los que ofendemos a otra persona, tal vez minimizamos la magnitud de la ofensa. ¿Por qué? Porque como seres humanos no somos objetivos. Nuestra justicia nunca va a ser 100% objetiva. Por eso necesitamos la justicia de Dios. Y cuando nosotros podemos entender cómo Dios es justo, eso nos va a permitir a nosotros entender la magnitud, no solo de las ofensas que son hechas en contra nuestra, no solo de la injusticia que nos rodea, sino que nos permitirá ver la magnitud de nuestra propia injusticia y de nuestro propio pecado. Eso nos va a ayudar a nosotros a conocer a Dios de forma más profunda, porque mientras más justo le vemos a Él, más injustos nos vemos nosotros. Y eso nos lleva entonces a una sola salida, y es clamar porque sea la justicia de Dios imputada sobre nosotros, porque nosotros no somos justos. Entonces, al estudiar este nombre de Dios, nosotros necesitamos llegar a un entendimiento más profundo de la gracia que hemos recibido al recibir la justicia de Cristo imputada a nosotros. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna. Hay una relación cercana entre la gracia y la justicia, y ambas cosas son dadas por Dios a nosotros como un regalo suyo. No pueden ser obtenidas por nuestros méritos, son pura misericordia. Y esto debe llevarnos a una respuesta de gracia, de alabanza, de adoración y de entrega y santificación por parte de nosotros. Así que al pensar en Dios como nuestra justicia, esto debe llenar nuestro corazón de un profundo agradecimiento a Dios.
Espero, hermanos, que al seguir este estudio, a medida que vayas avanzando en el estudio en esta semana, podamos nosotros entender de una forma mucho más grande la justicia de Dios y la injusticia nuestra, y que esto nos lleve al arrepentimiento donde sea necesario, que esto nos lleve a la adoración, que esto nos lleve al agradecimiento profundo a Dios por lo que Él es y por quien nosotros somos, por su pura gracia y misericordia. Bendiciones abundantes. Continuando con nuestro estudio en la semana 8, tenemos un segundo nombre de Dios a estudiar, que es Jehová Nisi, o el Señor es nuestro estandarte. Y este nombre lo vemos por primera vez en Éxodo 17:15. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y para poder entender realmente por qué Dios se revela específicamente en este momento con ese nombre, tenemos que estudiar el contexto. Solo se encuentra en este nombre en la Biblia como nombre revelado. Sin embargo, Dios se revela como nuestra bandera o nuestro estandarte. Vemos también esto en otras partes de la Escritura, pero relacionado al nombre de Dios lo vemos solamente en Éxodo 17. Las banderas, los himnos, los escudos nacionales son identificadores importantes. ¿Cómo nos sentimos cuando vemos la bandera de nuestro país ondear en las Olimpiadas? ¿Y cómo nos sentimos cuando vemos la bandera de nuestro país ser quemada o pisoteada? ¿Por qué? Porque esto es un elemento identificador, nos da un sentido de común unión, nos da un sentido de identidad. Y cuando dice la palabra que Dios es nuestro estandarte, Dios está revelando como el Dios de este pueblo, de su pueblo. Y para nosotros eso tiene que tener un significado muy grande y profundo. ¿Por qué? Porque el pensar que el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el Dios justo, el Dios santo, el Dios bueno, el Dios completamente asombroso, todopoderoso, omnisciente, se identifica no solo conmigo como su hijo, sino con nosotros como pueblo, como comunidad. Esto debe llevarnos a una respuesta a Dios, de evaluar nuestros caminos, de decir cómo estoy yo entonces representando a ese Dios que se identifica como mi bandera, como mi estandarte. Dios, al identificarse como nuestro estandarte, está identificándose como nuestro rey, como nuestro gobernante, como nuestra defensa. Y para entender este significado, vemos que en el contexto el pueblo de Israel acababa de ser sacado de Egipto. Era un pueblo que todavía no tenía identidad propia y Dios está dándoles una identidad nueva. Esto es un paralelismo muy importante a lo que vemos en el Nuevo Testamento, cuando se nos revela que somos nuevas criaturas en Cristo, donde ahora somos llamados y adoptados como hijos, donde se nos es dada una nueva identidad, donde antes no teníamos apellido o teníamos otro apellido, pero ahora tenemos el apellido de Dios, ahora somos parte de su familia, ahora somos parte de su nación. Y cuando vemos al Señor revelarse también como el Dios que pelea nuestras batallas. Vemos a la bandera o al estandarte como un símbolo de victoria levantado delante del pueblo. Vemos a la bandera o al estandarte como un símbolo de victoria levantado delante del pueblo. Y esto también nos lleva a pensar que cuando Dios revela este nombre en Éxodo, Dios se está revelando como la victoria y el defensor de su pueblo. Y esto es un recordatorio importante para el pueblo de Dios, porque le recuerda al pueblo de Dios de que su batalla no fue ganada por sus propias fuerzas, de que esa batalla y esa identidad como nación no fue establecida por lo que ellos pudieran hacer o declarar o por su poder y su mano. Esto fue únicamente logrado por Dios. Dios es su estandarte, Dios peleó la batalla, Dios ganó la batalla y por tanto la gloria es únicamente de Dios. Y como pueblo de Dios, esto debe de llevarnos a meditar como iglesia, como familias, como iglesias locales y como iglesia global de Cristo. El saber que cada batalla de la iglesia es una batalla del Dios que se identifica como nuestro estandarte. Pero la victoria y la gloria por cada una de esas victorias, grandes y pequeñas, también le pertenece únicamente a Él. Dios se identifica con los que le temen. El Salmo 64
El Salmo 64 dice: has dado un estandarte a los que te temen, le has dado una identidad a los que te temen, para que sea alzado. ¿Por qué? Por causa de la verdad. Dios se declara como nuestro estandarte para que nosotros también nos levantemos identificándonos con la verdad de Dios. Y Jesús es nuestro mayor estandarte, es nuestro mayor identificador. Y en Isaías 11 al 12 vemos una profecía preciosa de cómo Dios será el estandarte de su pueblo en su Hijo, que es el clímax, con quien nos identificamos como nuestro estandarte. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado, de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinam, de Amat y de las islas del mar, de todas las naciones, tal y como nos es prometido, tal y como nos es llamado en Mateo 28. De todas las naciones Dios va a unir un pueblo para sí. Alzará un estandarte entre las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esta es una promesa en donde todo el que es llamado por el nombre de Dios, todo el que es identificado con el nombre de Dios, será llamado a Dios como su estandarte, como su gran identificador. Que nosotros podamos evaluar y asombrarnos ante la gracia que recibimos al poder identificarnos con este nombre de Dios, de ver que Dios se identifica como nuestro Rey, nuestro gobernante, y nosotros como nación estamos sometidos ante su nombre como Jehová, nuestro estandarte, a quien le pertenece toda la gloria y toda la victoria.